Dicen que los objetos no tienen alma, pero yo fui testigo de una infancia, de un primer amor y de una promesa que cruzó generaciones. Ella pedaleó conmigo por última vez aquella tarde lluviosa, pero el tiempo nunca detuvo mis ruedas. Esta es mi historia y la suya. Si alguna vez te aferraste a algo mucho después de que se fue, no estás solo. Suscríbete a Voces Invisibles y únete a las voces calladas que recuerdan, que sienten, que nunca olvidaron. Soy de metal y caucho, con un corazón de engranajes que ha latido bajo el impulso de muchas manos. Nací roja, brillante, con un timbre que sonaba como campana de iglesia en domingo. Recuerdo el día en que llegué a aquella casa en Coyoacán. Era primavera en Ciudad de México. Los jacarandás salpicaban las calles de púrpura y el aire olía a tierra mojada y tamales calientes. El hombre me llevó en sus brazos hasta el patio trasero. Tenía manos ásperas, de esas que han trabajado mucho, y me dejó apoyada contra el muro de piedra. «Es para tu cumpleaños, pero no le digas a tu mamá que te mostré», le dijo a la niña que me miraba con ojos como luciérnagas. Se llamaba Marisol y tenía 10 años recién cumplidos. Aquella noche dormí bajo las estrellas, contando las horas para pertenecerle. Escuché los sonidos de la casa, las risas durante la cena, el agua corriendo por las tuberías antiguas, el rasgueo de una guitarra en alguna habitación lejana. El viento traía olores de masa y chile, de café recién molido y de los cempasúchiles que la abuela cultivaba en macetas de barro. Por la mañana llegó corriendo. Llevaba un vestido amarillo y zapatos nuevos. «¡Eres mía!», gritó mientras pasaba sus pequeñas manos por mi manubrio. No sabía montarme aún, pero su padre la sostuvo mientras yo sentía el peso de su cuerpo por primera vez. Liviano como pluma de colibrí. Temblaba de miedo y emoción. Yo también temblaba. Mis ruedas giraban inseguras. Mis pedales buscaban el ritmo de sus pies. Así empezamos, tambaleantes, por las aceras agrietadas del barrio. El sol dibujaba sombras largas y las vecinas asomaban la cabeza para ver a la niña en su bicicleta nueva. «Mira cómo creces, Marisol», decían. Y ella sonreía, cada vez más segura, cada vez más parte de mí. Con el tiempo, nuestros caminos se volvieron más largos. Marisol creció y yo me adapté a sus piernas que se estiraban como tallos de flor. Me llevaba a la escuela cada mañana, atándome con cadena a un poste mientras esperaba. Desde allí podía oler las tortas y tlacoyos que vendían en la esquina y escuchar las conversaciones de estudiantes que pasaban rozando mis pedales. A los 15 años, Marisol ya no era niña. Me pintó de nuevo, esta vez añadiendo pequeñas flores blancas sobre mi rojo desgastado. Lo hizo una tarde de domingo, mientras escuchaba canciones de Natalia Lafourcade y tarareaba sobre amores que aún no conocía. Sus dedos dejaban huellas de pintura en mi marco, pequeñas marcas de afecto. «A esta bicicleta le debo mi libertad», le dijo una vez a su amiga Teresa, mientras ambas compartían paletas de hielo sentadas en la banqueta frente a su casa. «La he tenido desde siempre», Teresa rió. «Hablas como si tuviera alma», contestó. Marisol me acarició el manubrio gastado y respondió: «Quizás la tiene». Cuando cumplió 17, un muchacho la esperaba algunas tardes a la salida del colegio. Se llamaba Daniel y hablaba de poesía y revoluciones. A veces, Marisol me dejaba en casa y se iba con él en autobús. Otras veces, él caminaba junto a nosotras, con una mano en mi asiento, rozando accidentalmente sus dedos con la espalda de ella. Yo sentía cómo el corazón de Marisol se aceleraba en esos momentos, igual que mis pedales cuesta abajo. Una tarde de febrero, bajo un cielo que amenazaba lluvia, me llevó hasta el Parque Centenario. Se sentó en un banco frente al lago artificial y sacó un cuaderno. Escribió durante horas mientras las nubes se oscurecían y los vendedores de elotes recogían sus carritos. Lágrimas silenciosas caían sobre las páginas y algunas gotas mojaron mi asiento cuando volvimos a casa, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. «Me voy a España», le dijo esa noche a su padre. «La beca fue aprobada». El hombre la abrazó con fuerza, mientras yo permanecía en el pasillo, escuchando los planes que me alejarían de ella. El mes antes de su partida fue un torbellino. Marisol empacaba ropa, libros, fotografías. Me usaba cada vez menos. Tenía reuniones, papeles que firmar, despedidas que organizar. A veces salía temprano y no regresaba hasta el anochecer, oliendo a mezcal y a perfumes que no reconocía. Una mañana de agosto me llevó hasta la Universidad Nacional.
Era un día claro, con ese azul intenso que solo tiene el cielo del Valle de México cuando la contaminación da tregua. Pedaleó lentamente, como si quisiera grabar cada calle, cada árbol, cada puesto de tacos en su memoria. Se detuvo frente a la biblioteca central, con sus muros cubiertos de mosaicos que cuentan la historia de un pueblo entero. «Volveré», susurró mientras me aseguraba con candado. No a mí, sino al viento, a la ciudad, a sí misma. Cuando regresó, horas después, traía los ojos hinchados y una carta sellada en el bolsillo de su chamarra de mezclilla. Me montó sin decir palabra y pedaleamos hasta llegar al canal de Xochimilco. Allí, donde las trajineras de colores brillantes navegan entre chinampas y los mariachis tocan para turistas, Marisol se sentó en la orilla y rompió la carta en pedazos tan pequeños que parecieron confeti cayendo sobre el agua oscura. «Daniel se queda con Teresa», le dijo a un vendedor de flores que no había preguntado nada. El hombre solo asintió, como si entendiera perfectamente, y le regaló un clavel rojo que ella colocó en mi canastilla. La última semana antes de su viaje, me dejó en el patio trasero, bajo el aguacate que daba sombra a media casa. La lluvia de septiembre caía intermitente, lavando el polvo de mis rayos y oxidando lentamente mis partes más vulnerables. Desde allí, escuchaba las maletas que se cerraban, los regalos de despedida, las promesas de mantenerse en contacto. La noche anterior a su partida, salió al patio. Llevaba el cabello suelto y una taza de chocolate caliente entre las manos. Se sentó en el escalón de piedra y me miró largamente. «Gracias», dijo simplemente. Luego entró a la casa y no la vi salir a la mañana siguiente. Los años que siguieron fueron de silencio y polvo. Me quedé en el patio, luego en un cobertizo y finalmente en la bodega del fondo, donde guardaban trastos viejos y cajas de recuerdos. Las estaciones pasaban. Lluvias torrenciales de verano que golpeaban el techo de lámina, vientos fríos de diciembre que se colaban por las rendijas, primaveras que apenas sentía desde mi encierro. A veces, el padre de Marisol entraba a buscar herramientas. Me miraba de reojo, como quien ve el retrato de alguien ausente. Una vez intentó limpiarme, pasando un trapo húmedo por mi asiento agrietado, pero se detuvo a mitad de tarea. Sus manos ya no eran fuertes como antes, temblaban ligeramente mientras sostenía el trapo. «Debería arreglarla», le comentó a su esposa una tarde, «para cuando regrese». Pero la mujer respondió que Marisol ya tenía su vida en Barcelona, que ya no era una niña, que quizás nunca volvería a usar una bicicleta como esta. Las fotografías llegaban por correo electrónico, las imprimían y las pegaban en el refrigerador. Marisol graduándose, Marisol en las Ramblas, Marisol con un hombre alto de barba rojiza, Marisol embarazada. Su vida continuaba muy lejos de mis ruedas inmóviles. En mi soledad recordaba cada detalle. El sonido característico de sus sandalias en el pavimento antes de montarme, la forma en que tarareaba canciones de Café Tacuba mientras pedaleábamos por el parque, el peso exacto de su mochila en mi canastilla los días de escuela. Recordaba cómo cambió su forma de pedalear cuando empezó a usar faldas largas, cómo se reía cuando bajábamos a toda velocidad por la calle empedrada que llegaba al mercado. Un día, escuché voces desconocidas, una mudanza. Los padres de Marisol se iban a Cuernavaca, a una casa más pequeña, más adecuada para dos viejos, según dijo su padre. Me subieron a un camión junto con muebles envueltos en plástico y cajas etiquetadas. Viajé entre sombras, sintiendo cada bache del camino, cada curva de la carretera que me alejaba aún más de los lugares que conocimos juntas. La nueva casa olía a pintura fresca y a tierra húmeda. Me dejaron en un garaje pequeño, junto a macetas vacías y una vieja mecedora. Las paredes eran blancas y desnudas. Desde allí podía ver un jardín con bugambilias y el perfil difuso de un volcán en la distancia. Pasaron 2 inviernos más cuando la puerta del garaje se abrió una mañana de diciembre. Entró luz, mucha luz, y con ella una silueta que no reconocí de inmediato. Era más alta, más ancha de hombros, con el cabello corto ahora. Pero la forma de inclinar la cabeza, ese gesto de apartarse el flequillo de los ojos, era ella, era Marisol. «La encontré, papá», gritó hacia la casa. «Aquí está». Se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. Pasó sus dedos por mi manubrio oxidado, por el asiento cuarteado, por los pedales que ya no giraban con facilidad. Sus manos ya no eran las de una niña ni las de una joven.
Eran manos de mujer, con un anillo de oro en el dedo anular y pequeñas líneas de expresión en las muñecas. «Está bastante maltrecha», dijo su padre desde la puerta. «Pero podemos arreglarla si quieres». «Quiero», respondió ella con una sonrisa que me recordó a la niña de 10 años que fui conociendo. Para Lucía, esa tarde me sacaron al patio. El sol de Cuernavaca era más intenso que el de Ciudad de México, más directo. Me desmontaron pieza por pieza mientras Marisol y su padre hablaban de los años pasados, de la niña de 4 años que dormía la siesta dentro de la casa, de la escuela primaria que habían visitado esa mañana. «Se parece tanto a ti a su edad», dijo el hombre mientras aflojaba mis rayos oxidados. «Tiene tu misma energía. Durante una semana trabajaron en mí cada tarde. Limpiaron el óxido, engrasaron la cadena, cambiaron los cables de freno y las cubiertas de las ruedas. Marisol insistió en mantener mi color rojo original, aunque añadió pequeñas mariposas plateadas en el guardabarros. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en ella?», preguntó a su padre mientras daba los últimos toques de pintura. El hombre asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Parece que fue ayer», respondió. «Y ahora le enseñarás tú a tu hija». El último día de su visita, sacaron a la pequeña Lucía al jardín. Llevaba un vestido azul y el cabello recogido en 2 coletas que saltaban con cada paso. Me miró con los mismos ojos asombrados que su madre había tenido décadas atrás. «¿Es para mí?», preguntó con voz aguda. «Era mía cuando tenía un poco más de tu edad», explicó Marisol. «Y ahora es tuya». La niña me tocó con dedos temblorosos, recorriendo mis líneas, explorando el timbre brillante que habían instalado en mi manubrio. «¿Me enseñas?», pidió. Y así, bajo el mismo cielo pero en otra ciudad, Marisol sostuvo a su hija mientras ésta daba sus primeras vueltas tambaleantes en mí. El viento llevaba aromas diferentes: gardenia, café, pan dulce horneándose en alguna casa cercana. Las risas eran nuevas, pero el temblor de emoción, el miedo y la alegría mezclados eran exactamente los mismos. Han pasado días desde que se fueron. Me dejaron aquí, en el garaje de los abuelos, con promesa de volver en verano. Marisol habló de llevarme a Barcelona, de encontrar un lugar para mí en el pequeño apartamento que comparte con su familia en el Raval. No sé si cruzaré el océano o si esperaré aquí más estaciones. Lo que sé es que he vuelto a sentir el peso de un cuerpo sobre mi asiento, el movimiento de piernas impulsando mis pedales, el viento contra mis partes recién pulidas. La vida es un circuito que se cierra y se abre, como una cadena de bicicleta que gira sin fin. He visto crecer y marcharse, he sentido el abandono y el reencuentro. He permanecido inmóvil durante años, oxidándome lentamente, para luego volver a rodar por caminos nuevos. Si pudiera hablar, no le contaría a Lucía todas las aventuras que viví con su madre. No le diría sobre el primer amor, ni sobre la carta rota en pedazos sobre agua oscura. No le hablaría de la partida ni de la soledad del cobertizo. Hay memorias que pertenecen solo a quienes las vivieron. Hay silencios que deben respetarse. En cambio, le diría que soy testigo de que el tiempo pasa pero no destruye, que las ausencias son a veces necesarias, que el óxido puede limpiarse, que siempre se puede volver a empezar. El sol se filtra por una rendija del garaje y dibuja una línea dorada sobre mi pintura nueva. Afuera llueve suavemente, como aquella última tarde en que Marisol y yo recorrimos las calles de la Ciudad de México. En algún lugar, ella le cuenta a su hija historias de su infancia, mientras planean el próximo viaje. Y yo espero, paciente como solo los objetos sabemos esperar, porque aunque los humanos nos olviden, nosotros guardamos cada huella, cada roce, cada momento compartido. En mis engranajes gastados vive la memoria de 3 generaciones, y mientras exista alguien que me monte, que me cuide, que me dé un propósito, seguiré girando bajo nuevos cielos. Porque los objetos no morimos, nos transformamos, y en cada transformación renacemos para contar en silencio las historias que nadie más podría contar.